o tratar al menos de tener una sesión ágil el día de hoy. El tema está bastante interesante, hay bastantes conceptos para analizar, entonces vamos a comenzar. El día de hoy terminamos con lo que es esta sesión, damos las pautas de para qué van a servir, o la explicación de para qué van a servir, en qué sección del trabajo final se podrían utilizar, y les pediría que vayamos pensando para al final de la sesión tomar la decisión de cuándo vamos a recuperar la clase del próximo martes, que por el feriado tenemos que recuperarla en lo posible antes de que acabe esta semana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo siguiente: estrategias de satisfacción y fidelización del cliente. ¿Ok? Básicamente vamos a tener un enfoque, porque es donde mayormente, o mejor dicho, donde hay mayor complejidad para lograr esto, que es en el entorno B2B, ¿no? Básicamente vamos a empezar viendo lo que es el entorno B2B o cómo es que la gestión comercial en este entorno se debe manejar. Y luego vamos a analizar el tema de estrategias para comunicar el valor al cliente, fidelización de clientes corporativos, las fuerzas de venta y el análisis de la competencia, análisis de producto, mercado y competencia, y finalmente técnicas de benchmarking competitivo. Eso es el contenido de lo que vamos a revisar el día de hoy. El logro de aprendizaje de esta sesión es describir las principales estrategias comerciales para la satisfacción y fidelización de clientes, aplicando técnicas de venta consultiva, análisis competitivo, benchmarking, ¿no? Para generar relaciones comerciales sostenibles. ¿Ok? Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Satisfacción y fidelización es lo mismo o son dos términos distintos que se deberían complementar? ¿Quién quisiera opinar? ¿A alguien le gustaría opinar sobre el tema de fidelización, satisfacción y fidelización? Aquiles. Claro, sí, docente. Bueno, en realidad no son los mismos, ¿Ok? porque son diferentes, ¿no? Por ejemplo, los términos, lo que es satisfacción del cliente, es más que todo se refiere se refiere un tanto a una evaluación a corto plazo, ¿no? O sea, mejor dicho, cuando el producto o servicio que entregaste cumplió o superó la expectativa del cliente. O sea, ahí se puede ver, se da una figura de la naturaleza, más que todo en un estado de ánimo. Se tiene que ver un tanto al cliente, si está realmente satisfecho, ¿no? Entre tallas y, por supuesto, la marca. Un ejemplo de esto puede ser, ¿no? Que si nosotros vamos a un restaurante, la comida es rica y el servicio es bueno, estás satisfecho. Sin embargo, la próxima semana decides probar el restaurante de enfrentarte solo para variar, ¿no? Es cierto, son cosas diferentes. En cambio, la fidelización ya es un compromiso a largo plazo. En el resultado, o sea, mejor dicho, es el resultado de una serie de experiencias positivas, continuas, que más que todo crean un vínculo emocional entre el cliente y la marca. O sea, es mejor dicho, docentes son dos cosas diferentes. O sea, en ese sentido, la satisfacción es el requisito mínimo indispensable para seguir operando. La fidelización es la meta final, más que todo lo que garantiza pues, la rentabilidad y la supervisión de un negocio a largo plazo. Bien, siempre es un gusto contar con la participación de Aquiles porque tiene los conceptos bastante claros. Muchas gracias, Aquiles. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión al respecto? Simplemente me dicen de acuerdo con lo que Aquiles acaba de comentar. Porque escucho cucharas todavía por ahí, creo que todavía están comiendo. Algunos todavía no regresan de su hamburguesa en la carretilla. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora, Noemí, Sí, con respecto a lo que dijo aquí, lo que sí estoy de acuerdo con él, de que la satisfacción es después de una compra que realice el cliente, ¿no? Si esta experiencia pues, fue favorable, ¿no? Y estuvo de acuerdo con la compra, con la atención que se le brindó. Pero la fidelización es, bueno, se construye, ¿no? A largo plazo, ¿no? Y hace que el cliente quiera y desee volver a comprar, a realizar recibir esta atención de parte de la empresa o el negocio. bien, gracias, Noemí. Pero aquí es interesante entender algo. El enfoque que ustedes le están dando tanto a la satisfacción y a la fidelización, es interesante el enfoque que le están dando, porque le están dando un enfoque más hacia una persona natural, por decirlo así, hacia un cliente que lo deberíamos analizar como una persona que podría ser un padre, una madre de familia, un joven estudiante, eh, una madre soltera, un adulto ya jubilado, etcétera, ¿no? Y obviamente el tema está en que la satisfacción, y aquí me voy a ir un poquito del tema comercial, al momento de definir la satisfacción como el cumplimiento de los requisitos, es decir, de lo que busca o lo que quiere el cliente. Entonces, ahí es importante entender que la satisfacción va a venir expresada por ese sentimiento o esa sensación de estar o de haber superado, haber cumplido o superado las expectativas que tiene el cliente ante el producto o el servicio recibido, ¿no? Y obviamente se debe entender que la fidelización, en ese caso, se debería medir, como bien lo mencionaban, en el largo plazo ante la recurrencia, es decir, que esa persona, ese cliente, vuelva a comprar. Y probablemente en esa sensación, en esa relación a largo plazo que se genere, probablemente en la mayoría de casos el negocio va a estar esperando, ¿no? Que el cliente vuelva a consumir. Pero ahora, si vamos al entorno B2B, al entorno de empresa a empresa, esta situación se puede complicar un poquito. Y se puede complicar porque probablemente las necesidades de estos tipos de clientes, que obviamente son más complejos de entender, porque la toma de decisiones probablemente no dependa de una sola persona, que probablemente quien toma la decisión no es necesariamente el usuario, el cual no comprende las necesidades, no comprende las razones por las cuales se puede estar solicitando algo, ¿no? Puede complicar de cierta manera ese proceso. Por eso es que la sesión de hoy está enfocado básicamente en este entorno, a entender eh, cómo es que deberíamos manejar estos términos, o mejor dicho, estos conceptos de satisfacción y de fidelización.
¿Ok? Y entonces comenzamos analizando este caso. Dice, una empresa proveedora de equipos industriales atendía desde hacía 5 años a una importante empresa minera. Es decir, tenemos una empresa que le vendía maquinaria pesada, algunos instrumentos a una empresa minera. Y ahora dice, a pesar de ofrecer productos de calidad y precios competitivos, el cliente, es decir, la empresa minera, decidió cambiar de proveedor. La investigación posterior reveló que el nuevo proveedor no era el más barato, a que inclusive a quien le compran ahora era más caro. Pero a pesar de ser más caro, aquí es donde viene probablemente la diferencia. Comprendía mejor el negocio del cliente, proponía mejores constantes y realizaba seguimiento permanente. Las preguntas que debemos hacernos aquí es, ¿qué hizo diferente el competidor y qué valoraba realmente el cliente? Ahora, está claro, si nos preguntamos qué hizo diferente el competidor, creo que en el último párrafo está claro. Lo primero que hacía era comprender mejor el negocio del cliente. Probablemente deberíamos entender que tenían vendedores o los encargados de interactuar con el cliente, con esta empresa minera, tenían mayor experiencia en el rubro, ¿no? Ya sea en el rubro minero porque trabajaron en minas o porque los vendedores tenían mayor tiempo vendiendo los productos directamente a mina, ¿correcto? Entonces, de ahí surge la primera diferencia. En este caso, las empresas que venden a otras empresas no deberían enfocarse en solamente vender un producto, sino vender soluciones a partir de los productos que vendan. Porque las empresas lo que buscan actualmente son soluciones, no solamente el producto que se le venda. Entonces, normalmente lo que hacen las empresas actualmente es, el producto viene asociado a servicios complementarios, ¿no? Como por ejemplo, si se vende el equipo, se puede vender o se puede ofrecer adicionalmente la capacitación al personal para utilizar ese equipo. Si se vende una maquinaria, puede venir acompañado de cierta garantía o de ciertos mantenimientos, ¿no? Entonces, le vamos sumando soluciones al producto, ¿no? O mejor dicho, se van generando soluciones adicionales que se le pueden ofrecer al cliente a partir de esa necesidad inicial que tenía y que obviamente se soluciona temporalmente con el producto que se le vende, pero no es finalmente el objetivo que deberíamos entender como empresa, que es lo que se le ofrece al cliente. Y esta es la razón que llevaba a que posteriormente se le iban proponiendo mejoras constantes, nuevas, o mejor dicho, podrían ser nuevos equipos, actualizaciones de los equipos, mantenimientos, capacitaciones, etcétera, ¿no? Y obviamente estas propuestas, ¿no?, de mejoras constantes le llegaban al cliente porque había una comunicación permanente, un seguimiento. Y aquí hay que recordar uno de los temas que veíamos en las clases anteriores, que era el CAP, ¿no? La gestión de las cuentas claves, ¿no? Porque probablemente para este tipo de empresas que tiene una gestión comercial B2B, ¿no?, probablemente no tengan muchas empresas, por lo tanto, muchos clientes para ofrecerle productos en algunos casos. Y ahí es donde incluso se hace más difícil, ¿no?, el tema de la satisfacción y la fidelización, ¿no? Entonces, entendamos que en mercados B2B la ventaja competitiva ya no depende únicamente del producto, sino va a depender de la capacidad de comprender el negocio, generar valor continuamente a partir de entender lo que necesita el cliente y ofrecerle no un producto, sino soluciones, y así construir relaciones de largo plazo a partir de tener ese contacto permanente que haga sentir al cliente que estamos atentos a sus necesidades, que básicamente estamos ahí a la espera, ¿no?, de que ellos nos contacten o nos soliciten un apoyo para resolver sus problemas. Y quiero que recuerden estos términos de problema, de solución, porque es parte importante de lo que vamos a ver esta noche. Entonces, debemos empezar con esta venta consultiva en entornos B2B. La venta consultiva es una metodología en la que ya no solamente se vende un producto, sino que el vendedor va a actuar ya como un asesor del cliente. Entonces, se vuelve un consultor que va a estar disponible para identificar, perdón, ya no para solamente ofrecerle el producto que se vende, como parte del stock o del catálogo que podríamos tener, sino que está disponible para analizar lo que al cliente le pasa, poder identificar cuál es ese problema, cuál es la necesidad, plantear en conjunto objetivos, inclusive, y a partir de ello proponer soluciones, en lo preferible, personalizadas que generen valor para el cliente. Y en algunos casos, y sobre todo ahora que abunda el tema o se hace cada vez más popular el tema de la IA, ¿no?, se hace cada vez más común que parezcan empresas que ofrezcan soluciones automatizadas con IA para que se supone el análisis, la interpretación de datos, la optimización de procesos de atención, de despacho, etcétera, se hagan mucho más rápido y fluido con un tema de programación en IA. Pero ahora, nuevamente, el tema de la venta consultiva en entornos B2B es un concepto o una metodología, ¿no?, es compleja, ¿no? Ahora, existe un autor, apellidado Rackham, que en 1988, autor de un libro, El Spin Selling, ¿no?, determinó de que el vendedor exitoso ya no vende productos, sino debe ayudar al cliente a tomar mejores decisiones mediante preguntas estratégicas y diagnóstico. Entonces, ya no basta con que la empresa o el cliente nos contacte y nos pida un producto, sino que el vendedor esté en constante contacto con el cliente para irle preguntando cómo va, ¿no? Qué problemas está teniendo, qué situaciones se están presentando, obviamente a partir del catálogo que tenga para ver si alguna de los productos o de las soluciones que tiene le puede servir a ese cliente. Y en esta interacción pueden identificarse problemas, ¿no?, y a partir de esos problemas comenzar a investigar incluso la posibilidad de nuevos productos o de nuevas soluciones que se podrían diseñar para ofrecerle a este cliente. Y probablemente al identificar esa necesidad de un cliente se podría comenzar a sondear al resto de clientes para ver si es que también lo desea, ¿no? Y ahora, entendamos las diferencias entre la venta tradicional y la consultiva. La venta tradicional, esa metodología probablemente ya para la mayoría de empresas, sobre todo en un entorno B2B, que podría considerarse obsoleta, se centraba en el producto. En este tipo de ventas, el vendedor era el que hablaba más, ¿no?, porque normalmente trataba de explicar todos los beneficios, bondades, características y demás del producto que se vendía, ¿no?, para nuevamente generar ventas más rápidas, ¿no?
porque probablemente sentía de que el cliente, ¿no? O el cliente potencial normalmente no tenía mucho tiempo para escuchar al vendedor, ¿no? Entonces buscaban que las ventas se cierren rápidamente ante la exposición de las características del producto, ¿no? Y es por esto que normalmente las empresas solían tener fichas técnicas, brochures, publicidad enfocada en el producto. Pero actualmente, si nosotros hacemos un análisis de las distintas empresas que ofrecen sobre todo servicios, ¿no? A otras empresas, nos vamos a dar cuenta de que el enfoque cambia, ¿no? Porque ahora la propuesta comercial, la forma en cómo se hace la publicidad, cómo se contacta al cliente, etcétera, 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 es de forma consultiva. ¿Por qué? Porque se centra en el cliente. Ahora, el vendedor ya no habla y expone las características, sino a partir de preguntas genera de que el cliente hable más, para que nuevamente a partir de ello se pueda entender lo que el cliente quiere. Y entonces, a partir de hacerlo hablar más el cliente, al hacer este proceso de investigación de sus necesidades, también genera una sensación de ser atendido, de ser eh, escuchado por la empresa. Y así se entiende por un tema de psicología que si una persona se siente escuchada, se siente bien tratada, es demás, eso contribuiría a que se generen relaciones duraderas o sostenibles en el tiempo. Y entonces, con el tema de la venta consultiva, ya no nos enfocamos en las características específicas del producto, sino nos vamos a enfatizar o vamos a enfocar el speech o la propuesta comercial en decirle al cliente qué lograría con el producto o servicio. Porque nuevamente, lo más probable es que las características del producto queden en un segundo plano, porque no nos interesa saber qué tamaño tiene, cuánto carga, cuánto tiempo puede estar funcionando, etcétera, sino nos interesa qué nos va a generar actualmente. Y por eso es que se habla de enfatizar resultados y procesos. ¿Ok? Entonces, este proceso consultivo, esa metodología de tipo de venta que se propone para estos entornos B2B, tiene ciertas etapas. Y como parte de esas etapas tenemos que enfocarnos inicialmente en una etapa de investigación. El objetivo es conocer previamente al cliente, ¿no? Entender en estricto qué es la empresa, qué rubro está o en qué industria se encuentra, ¿no? Qué hace, básicamente, para a partir de ello poder entender cuál es la competencia, ¿no? Para también ver qué soluciones tiene. Y ahora, en estricto, también entender cómo es el mercado en el que se mueve este cliente o este potencial cliente. Y así entender también qué otras empresas existen en el mercado que puedan ofrecerle soluciones igual que nosotros. A partir de conocer previamente al cliente de esta investigación, que puede ser a través de redes sociales, página web, los estados financieros que podríamos encontrar sobre todo de empresas grandes a través de la bolsa de valores, eh, y las noticias del sector, podríamos comenzar a identificar necesidades, problemas, ¿no? Situaciones que podrían estar enfrentando las empresas que existen en el rubro o en el segmento de mercado al cual queremos llegar. Entonces, es interesante porque este proceso de investigación básicamente podría ser en gabinete a partir de revisar información, o también podríamos comenzar a hacer esta búsqueda de clientes potenciales que, en otro caso, en en otros términos, podríamos hablar de algo similar a la prospección que hablábamos semanas atrás, que es la búsqueda de ese cliente potencial al cual le vamos a hacer llegar a nuestras soluciones o nuestras propuestas. Entonces, una vez que tenemos investigado al cliente, lo tenemos identificado, pasaríamos a la siguiente etapa, que sería la de indagación. Y en este caso tendríamos que conocer previamente, perdón, aquí hay un error de digitación. Aquí no hablamos de conocer previamente al cliente, sino aquí estaríamos hablando de conocer de primera mano del cliente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, etcétera. Y entonces, a través de una reunión comercial, ¿no? A través de preguntas abiertas, preguntas de profundización y escucha activa, se buscaría entender qué es lo que enfrenta el cliente, ¿no? Y entonces, en este proceso o en esta etapa, ¿no? Es importante que el vendedor tenga las habilidades comunicativas, sobre todo, para saber en qué momento va a hacer las preguntas precisas. Y tenemos un par de ejemplos de preguntas que se podrían hacer, ¿no? Preguntarle al representante del cliente cuál es su mayor desafío actualmente, cuáles son sus objetivos, ¿no? A corto, mediano o largo plazo, ¿no? Si tiene problemas, pues nuevamente ahí tenemos preguntas abiertas que daría pie a que el cliente comience a explicar lo que pasa. Y a partir de lo que comienza a explicar, deben comenzar a aparecer la siguiente tipo de preguntas para que, si comienza a hablar de problemas, preguntarle qué consecuencias genera, qué impactos tiene ese problema o esa necesidad que tiene. Podría existir la posibilidad de que un cliente nos diga, tengo un nuevo cliente y este cliente me está exigiendo que tenga una certificación, por ejemplo. Como ocurrió hace unos años con un cliente del sector tecnológico, desarrollo de aplicaciones, básicamente a partir del desarrollo de una solución, ¿no? Que hizo puntualmente para un cliente del extranjero, encontró rápidamente un nicho de mercado en nuestro país que quiso atender. Y ahora le fue tan bien que básicamente de una semana a otra pasó de tener menos de 10 trabajadores a llegar casi a los 100, o tener que llegar casi a los 100, porque aún están en proceso de selección y todo lo demás. Ahora, la empresa, nuevamente, desarrolló esta solución a partir de identificar la necesidad de un cliente en particular. Y luego, bueno, ya teniendo la solución, comenzó a ofrecérsela a otros clientes, comenzaron a aparecer cuentas muy importantes. Tuvo que crecer su área comercial, tener vendedores exclusivos para ciertos sectores, ¿no? Y nuevamente eso llevó a que el proceso consultivo, en este caso, y la parte operativa, ¿no? se, se desarrolle o se mejore rápidamente, ¿no? Entonces, eso puede suceder. Entonces, hay que estar atentos a ello. ¿Por qué? Porque justamente apareció uno de esos clientes, que era un banco importante, que a la hora que hacen el contrato, le dice, ok, yo te voy a contratar, ¿tienes tal sistema de gestión implementado? Dice, no, no lo tengo, pero yo te necesito como proveedor. Así que firmemos un compromiso de que en tanto tiempo tú vas a implementar y vas a certificar ese sistema de gestión. Y entonces, obviamente, la empresa comenzó a atender al cliente, comenzó a entrar en la parte operativa, y lo gracioso fue que dejó de lado o se dejó en el olvido, básicamente, este compromiso.
hasta que recuerdo que en una conversación sobre un tema totalmente distinto a esta necesidad, justamente salió la consulta, ¿no? Y este nuevo cliente que está exigiendo, que está pidiendo, dice, ah, ¿verdad? Teníamos esta necesidad de implementar un sistema de gestión y a partir de ello salió un servicio. Cosa que no hubiera salido si es que no hubieran estos tratos o esta relación que genera que si cada cierto tiempo haya una reunión o una conversación para entender qué puede estar buscando o necesitando el cliente. Entonces es importante entender esta etapa del proceso consultivo, ¿no? Que es la indagación. Que básicamente aquí estamos hablando de que hay una comunicación, ¿no? periódica con el cliente. Entonces, a partir de la información que se tiene, pasaríamos a la etapa del diagnóstico, que es determinar el resultado del análisis. Entonces, aquí, a partir de toda la información que pudo haber dado el cliente, el vendedor identificará o podrá identificar causas, impactos económicos, riesgos, oportunidades de negocio. Y entonces aquí es interesante porque aquí en el diagnóstico solamente vamos a poder analizar el problema o la necesidad entendiendo qué es lo que pasa. Aquí en el diagnóstico todavía no presentamos una solución. ¿Ok? Entonces, es un proceso que si bien puede ser en algunos casos muy veloz, muy rápido, y esto básicamente a partir de la experiencia que pueda tener el ejecutivo o el vendedor de turno, y también en caso no se tenga una solución ya diseñada de antemano, podría tomar cierto tiempo en el diseño, ¿no? de la propuesta. Pero aquí finalmente, durante el diagnóstico, solamente identificamos, ¿no? los factores relacionados al problema que ya hemos mencionado. Y en el cuarto paso, en la cuarta etapa, ahí recién viene la propuesta. Es decir, aquí, a partir del análisis y el diagnóstico, se presenta la solución. Y la solución suele tener dos componentes, ¿no? Una parte técnica en la que explica ya no solamente las características específicas de la solución, sino estaríamos hablando del beneficio, del retorno esperado, de la diferenciación, de la reducción de riesgos, y esto obviamente tiene que ir de la mano con un tema económico porque estamos hablando de una gestión comercial que va a generar un intercambio de dinero por el producto o servicio que se ofrece. Entonces, aquí es importante entender que en la propuesta, a diferencia de otros tipos de productos, no solo se debe presentar el precio, sino nuevamente hacer énfasis en las soluciones, en los beneficios, ¿no? que se garantizan o se ofrecen con el producto o solución que se ofrece. Y entonces, y acá también hay un detalle, la propuesta, a ver, diagnóstico y propuesta. Vamos, a veces hay estos temas técnicos. Propuesta. ¿Ok? Déjenme corroborar. Yo creo que nos estaría faltando quizá una etapa que sería el cierre. Déjenme corroborar. Claro, nos estaría faltando el cierre. En este caso, en el cierre, deberíamos entender que una vez presentada la propuesta, ¿no? El diagnóstico propuesta, una vez que tengamos la propuesta, se le da al cliente y ahí viene el cierre. Y en el momento del cierre debemos recordar, lo voy a actualizar antes de terminar la sesión, pero ya a la hora de que negociemos con el cliente, lo que se buscaría es, para tratar de asegurar la venta, ¿no? Recordar que hay un cierre directo, un cierre por beneficios y un cierre por alternativas, que lo vimos también en sesiones pasadas, ¿no? Que es básicamente, se le da el tiempo para que el cliente analice la propuesta y decida, que es lo más convencional, y en el caso de que el cliente no esté seguro de realizar la compra, ¿no? O de cerrar el acuerdo, debemos proponerle o debemos hacer énfasis en los beneficios para tratar de inducir a que tome una decisión positiva, o el tema si se complica por un tema de presupuesto, se puede ofrecer alternativas diferenciadas o con opciones diferenciadas para que el cliente también pueda optar quizá por terminar comprando un paquete más económico, ¿no? Ahora, sobre las técnicas consultivas, ¿no? Para lograr entender sobre todo durante la etapa de investigación y de indagación. Aquí aparece justamente el modelo desarrollado por Neil Rackham, perdón, 1988. Dentro de 2 años, este método va a cumplir 40 años y aún se sigue utilizando. Básicamente debemos entender que hay cuatro etapas que justamente hacen énfasis en las iniciales o en el acrónimo formado del término SPIN, ¿no? Que obviamente en la teoría original está en inglés, pero traduciéndolo, el S sería de situación, que es comprender dónde está el cliente, la situación actual del cliente. Y aquí es donde el vendedor podría hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo gestionan actualmente el proceso? ¿Cuántas sedes administran? ¿Qué sistemas utilizan? ¿Cuántas personas participan en el proceso? Y entonces aquí básicamente estamos tratando de conocer, ¿no? Conocer al cliente, ¿correcto? Estamos tratando de entender cuál es su rubro, cuántos locales tiene, cuánto personal tiene, qué recursos maneja. Y entonces, ante estas preguntas, el cliente podría responder que actualmente se utilizan hojas de Excel, un software bastante básico, tiene 3 almacenes, 5 personas encargadas del control de inventarios, etc. ¿No? Entonces, una vez que conocemos dónde está la empresa ubicada, cómo está constituida, podemos pasar al problema, ¿no? Y aquí viene el tema de descubrir dificultades o insatisfacciones, porque tenemos que comenzar a ver qué le falta al cliente para ofrecerle nuestras soluciones. Entonces, podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué inconvenientes se encuentran con el sistema actual o con la forma actual que manejan? ¿No? ¿Con qué frecuencia ocurren diferencias o errores? ¿No? Si habláramos de sistemas de gestión, podríamos hablar de no conformidades. Luego, ¿qué sucede cuando hay una solicitud de información inmediata, ¿no? O un pedido rápido, ¿no? Si eso se atiende rápido o no? Luego, ¿cuánto tiempo toma consolidar la información, generar datos, generar análisis, etcétera? Este tipo de preguntas podrían ayudarnos a identificar cuál es el problema. Entonces, esto nos llevaría a entender que el cliente en una situación hipotética podría responder que frecuentemente hay diferencias en el inventario, es decir, las existencias físicas están en una cantidad distinta a lo que está registrado en el CARDEX, ¿no? Que los reportes pueden tomar varias horas para ser elaborados, ¿no? Probablemente algunas personas puedan considerar que es burocrático, que el formato no es entendible, es tedioso llenarlo, etcétera, y que en ocasiones dice se pierde ventas porque no se conoce el stock disponible en tiempo real. Problemas que hay muchas empresas actualmente que tienen complicación por este tipo de detalles, ¿no? Entonces, si sabemos que existen este tipo de problemas, podríamos proponer una solución.
¿no? Entonces, luego viene la siguiente etapa, que es la implicación. Entonces, ahí es cuando comenzamos a diseñar la propuesta, ¿no? Perdón, comenzamos a dimensionar las consecuencias del problema, porque en este caso el cliente podría haber identificado el problema y podría ser que no conoce el impacto que estos problemas podrían generar. Entonces, podríamos estar preguntando, ¿no? ¿Qué impacto tienen las diferencias o errores o no conformidades? ¿Qué ocurre cuando se hacen promesas irreales? Como un pedido de un cliente que producción no lo puede realizar o que no se puede despachar en el tiempo exigido, ¿no? Y que en caso la situación se mantenga, ¿no? ¿Cómo afectará la rentabilidad de la empresa? Entonces, ahí podrían salir dentro de la entrevista o de la conversación, una respuesta como la siguiente, ¿no? Penalidades por entregas tardías, que clientes están reduciendo pedidos, es decir, cada vez nos compran menos, y que además se mantiene inventario excesivo por falta de información confiable. Nuevamente, podríamos hablar de que como no se tiene el stock actualizado o no se puede acceder a la información del stock, producción podría estar produciendo de más, ¿no? Lo cual no necesariamente se podría entender como algo bueno, sino que también debemos entender que el tener más existencias de lo necesario podría llevarnos a tener que incrementar nuestros costos de almacenamiento, lo cual podría ser un costo o un gasto, perdón, que va a afectar nuestra rentabilidad. Y finalmente, con la propuesta identificada, ¿no? Ante el problema y sus consecuencias, ¿no? Tratamos de hacer énfasis o de explicar el beneficio, ¿no? Pues hacerle entender cuáles son, ¿no? Las ventajas de la propuesta que se hace. Y entonces, si aplicara la solución, ¿qué beneficios se obtendría? ¿Cómo impactarían los resultados? ¿No? La propuesta, ¿qué significaría para la empresa optimizar los recursos o procesos? O simplemente podríamos entenderlo como mejorar. ¿Qué valor tendría tomar decisiones con información confiable? ¿No? En caso, ¿no? Se buscara resolver el problema de la información o el de acceder a la información en tiempo real. Entonces, ahí podría el cliente decirnos, ok, podríamos reducir pérdidas, ¿no? De pedidos, de clientes, etcétera. Se mejoraría el cumplimiento de entregas, los despachos serían a tiempo. Se podría tener más pedidos sin incrementar personal, que podría ser algo interesante. Y nuevamente el tema de la toma de decisiones más rápido. Y entonces aquí es interesante porque en este supuesto, basándonos en estas 4 etapas y que cada una de estas etapas tiene preguntas obviamente distintas, podríamos durante el proceso o durante la metodología de la venta consultiva, ¿no? Tener de primera mano la información para ofrecer la propuesta, o mejor dicho, los beneficios, ¿no? Como propuesta de la solución que ofrecemos, ¿no? Ahora, ¿qué errores frecuentes podríamos tener, ¿no? Durante la venta consultiva? Y en ese caso, el primer error que podría existir es el de hablar demasiado. Como vendedores, podríamos cometer el error de tratar de reforzar demasiado el hecho de que el producto es bueno o de que conocemos el sector, conocemos el producto y dar mayor información de lo que se solicita. Esto podría llevarnos a no comprender necesariamente lo que el cliente necesita. ¿Por qué? Porque no le damos el espacio suficiente al cliente para que él sea quien hable. Entonces, aquí la recomendación obviamente es sencilla, es escuchar más que hablar. Nuevamente, no debemos hablar mucho, sino hacer las preguntas que lleven a que el cliente nos dé la información. Luego, presentar el producto demasiado pronto. Esto podría generar de que el cliente no se sienta escuchado y que no tome con la seriedad de caso la solución, o mejor dicho, encuentre que la solución sea poco relevante, porque nuevamente puede ser de que no se entienda en todo caso el problema en sí, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí la recomendación es terminar de escuchar y diagnosticar primero qué es lo que está pasando. Otro error, competir solo por precio. Y ahí podríamos estar cometiendo el error, sobre todo si es que vamos a un cliente que sabemos es atendido o ha contactado ya a otra empresa del mercado, preguntar cuánto le cobró la competencia, cuánto le cobró la otra empresa, para, en ese caso, entrar a una guerra de precios, ¿no? Y aquellos que se desenvuelvan como comercial y trabajan con empresas, probablemente hayan vivido la experiencia de que al saber esto, incluso el cliente directamente les puede decir, tengo otra propuesta con este precio, ¿lo puedes mejorar? Y ahí normalmente los comerciales entran en el bucle de tratar de mejorar el precio, de conversar con sus superiores para ver cómo se pueden ajustar los precios, cómo se puede reducir el margen de ganancia para, sin obviamente afectar la rentabilidad, tratar de cerrar las ventas, ¿no? Entonces, no hay que entrar, ¿no? A la competencia por precio o a la guerra por precio. Hay que, en lo posible, siempre confiar en el valor que tiene nuestra solución o nuestra propuesta. Entonces, ahí la recomendación es que se prepare una propuesta más enfocada en la solución y, por ende, se pueda comunicar el valor que generaría de la solución o el producto que se ofrece. Y el último error frecuente que sucede durante esta venta consultiva es no investigar al cliente, pasar de frente a la presentación de la solución. Ahí obviamente estaríamos cometiendo el error de no saber qué es lo que el cliente busca, ¿no? Entonces, básicamente estaríamos retornando a lo que es la venta tradicional. Entonces, en este caso, si no sabemos realmente lo que quiere el cliente, podríamos perder credibilidad a la hora de presentar la solución. Porque si no nos dijo qué problema tiene, ¿cómo le podríamos ofrecer una solución? Entonces, ahí es importante que cada reunión se prepare, ¿no? Que se tenga al menos una información básica de quién es el cliente para saber cómo se le puede atender o qué se le puede ir ofreciendo, ¿no? Obviamente sin olvidar la indagación y el diagnóstico, ¿no? Para generar la propuesta. Ahora, justamente hablamos dentro de las recomendaciones, ¿no? Ante los errores, del tema de comunicar el valor al cliente. Y ahora, ¿qué significa comunicar valor? ¿No? El valor, muchos cometen el error de creer que el valor es el precio del producto. Pero sin embargo, el valor es más que el precio. Por concepto, el valor sería la sensación o la expectativa que genera el producto o solución que ofrecemos en el cliente. Y entonces, esa sensación o expectativa que recibe o percibe el cliente podría generar en él, ¿no? Eh, la, o podría influir, mejor dicho, en el cliente, ¿no? Podría influir en la decisión de incluso pagar más por lo que le estamos ofreciendo. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de productos de lujo, ¿no? Por ejemplo, un reloj Rolex, ¿no? Es lo que se volvieron tan populares en los últimos años. ¿Por qué hay personas que compran relojes Rolex? Porque básicamente ese reloj le genera eh, una sensación de estatus, o puede ser que se sienta no más observado, sino sienta que
recibe una atención distinta dentro del círculo social en el que esté, ¿no? Porque le da mayor estatus social, básicamente. Ahora es interesante cuando entendemos, ¿no? Y por ejemplo, entramos en a veces en estas, perdón, en este análisis, y ahorita que acaba de acabar el Mundial, ¿por qué pensar en comprar una camiseta de fútbol? Que probablemente valga mucho, hablando de originales, pueda costar muchos soles, ¿no? ¿Por qué nos ofrecen esa camiseta? No porque necesitemos un polo para abrigarnos o porque tiene colores bonitos, sino porque la sensación de tener la camiseta del equipo que más nos gusta, con el que más nos identificamos, nos genera una sensación distinta. Ahora, en este caso, cuando hablamos de comunicar ese valor, hay que prestar atención a lo siguiente, que no consiste en describir el producto, sino, en este caso, enfocado al entorno B2B, a cómo demostrar las mejoras o los beneficios, ¿no?, que la solución le provee al cliente. Entonces, no hablamos de que el producto en sí es lo bueno, sino que el producto hace más rápida la atención, el producto ayuda a cargar más productos, el vehículo que le vendemos permite que la actividad se haga con mayor seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, a la hora de hablar de valor ya no nos enfocamos netamente en las características, sino más en los beneficios que genera el producto o solución. Y aquí es importante que para comunicar, nuevamente aquí, que es interesantísimo porque esta metodología nuevamente requiere mucho el análisis del cliente. Porque primero se propone el loss mapping, ¿no? O el mapeo de pérdida, que en este caso debemos entender que es un proceso o una etapa en la que se busca identificar cuáles son las pérdidas que experimenta el cliente. Entonces, recordando a lo que veíamos hace un momento, estaríamos hablando de la segunda etapa, que es el problema, ¿no? ¿Qué situaciones se enfrenta que genera pérdidas? ¿No? Y entonces debemos entender que hay problemas que van a generar pérdidas económicas porque se pueden perder clientes, porque puede generar multas, pueden haber pérdidas operativas porque se puede dañar el producto, se puede despachar incorrectamente, ¿no? O también en algunos casos podríamos hablar de que se produce de más y al producir de más, esos productos podrían ser considerados como pérdida porque ya no se le va a poder vender a nadie, ¿no? Pueden haber pérdidas de tiempo, pérdidas de productividad, por el hecho de tener que hacer reprocesos, por el hecho de que los trabajadores no trabajen al ritmo adecuado, ¿no?, etcétera. Y aquí es interesante porque dentro de este mapeo de pérdidas se asocia mucho a lo que es el Lean también como metodología, ¿no? En el tema más de producción, que básicamente deberíamos hablar de eliminar o deberíamos en este caso como vendedores también identificar cuáles son, eso lo deben haber escuchado en administración de operaciones, ¿no? Las mudas, ¿no? Las mermas, ¿no?, que pueden ocurrir, ¿no? Entonces también nuestras soluciones pueden ir, o nuestros servicios o nuestros productos podrían llegar como soluciones a este tipo de pérdidas, ¿no? Y obviamente la última pérdida que podríamos mencionar y analizar es la pérdida de reputación, es decir, básicamente lo que se enfocaría en el tema de la marca, ¿no?, que como comerciales debería importarnos. Entonces aquí en este caso, haciendo un análisis, podríamos encontrar una clínica privada que uno de sus problemas o el problema más saltante sea las largas colas de atención. Tenemos muchos pacientes que llegan a atenderse y que el tema del registro para sus citas puede ser que tome mucho tiempo. Entonces este tiempo perdido puede ser que genere pérdidas de pacientes porque están insatisfechos, puede haber menos productividad porque obviamente va a haber periodos en los que el personal de salud probablemente no atienda a nadie porque no son eh, atendidos inicialmente, ¿no? Pueden haber pérdida de ingresos porque los pacientes puedan decidir irse, pueden reclamar y generar multas, o simplemente perdamos clientes, ¿no?, por la mala atención, ¿no? Y obviamente esto podría conllevar a que hayan comentarios negativos y por ende mala reputación. Entonces, en este caso, ante este ejemplo, la propuesta comercial debería demostrar cómo reduce dichas pérdidas, ¿no?, o la causa de dichas pérdidas, que básicamente sería el tiempo de atención. Y entonces, como segunda herramienta, luego de identificar el problema, deberíamos entender que la propuesta para el cliente debería estar enfocada en los beneficios. Y este recibe el término de redacción driven, ¿no?, que es direccionar al valor que genera la propuesta. Y entonces existe una fórmula, obviamente no es la única, ¿no?, pero la fórmula más sencilla que se puede encontrar en la teoría es la siguiente, que es básicamente tratar de describirle al cliente la solución como una ayuda. Entonces podemos empezar la fórmula con ayudamos a el cliente a lograr describir el resultado mediante la solución. Entonces no hacemos énfasis en que le ofrecemos un producto o servicio, sino le estamos vendiendo un resultado, un beneficio a partir del producto que se le está entregando. Y en este caso, por ejemplo, podría aparecer esta empresa, ¿no?, que ayuda a los pacientes a reducir hasta 10 minutos el tiempo de espera en colas mediante una plataforma digital integrada, ¿no? Contribuye al hecho de registrar la llegada a la clínica para que se genere la orden de atención, ¿no?, y esta información pueda ir al médico para que sepa quién es el siguiente paciente a recibir, etcétera, 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 ¿no? Entonces es interesante cuando, nuevamente, no se ofrece al cliente una plataforma digital, no te vende una plataforma digital, sino te ofrezco la reducción de tiempo de tus pacientes. Y por ende podríamos decir, ayudamos a reducir la insatisfacción de los pacientes, ¿no?, al reducir hasta 10 minutos el tiempo de espera en cola. Pero para ofrecer esta propuesta no puede surgir de lo que nosotros creamos o de lo que nosotros queramos, de lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros queramos, sino debe partir de, nuevamente, identificar lo que el cliente quiere, o lo que el cliente necesita, perdón. Y entonces, comunicando el valor, estaríamos en camino, ¿no?, eh, a lograr o encaminarnos a buscar lo que es la fidelización de los clientes corporativos. Y aquí aparece un aspecto interesante. Para la mayoría de empresas, captar un nuevo cliente suele requerir una inversión mayor a mantener uno existente. ¿Por qué? Porque en el caso de buscar clientes nuevos, tenemos que hacer prospección, tenemos que gastar en merchandising, en publicidad, en tener personas contactando para tener una primera reunión, etc. Sin embargo, con los clientes que ya tenemos en cartera, aquellos que ya se les atiende, esperemos, la confianza que existe, se puede hacer más fácil, ¿no? Se puede, bueno, más fácil no sería el término, se puede optimizar el uso de los recursos, ¿no? Por ende, se podría hacer de una manera más sencilla, ¿no?
menos compleja, básicamente deberíamos decir. Ahora dice, que adicionalmente en el tema del entorno B2B, el perder un cliente podría afectar, ¿no?, de forma estratégica los resultados de la empresa. Para la evaluación parcial, justo analizamos un caso, ¿no? El tema de si un cliente, perdón, si no se atiende a las cuentas claves, esto cómo podría afectar a la economía, a la rentabilidad de la empresa, ¿no? Si tenemos cuentas claves que tienen una gran participación de las ventas totales de la empresa, el perderlo podría afectar a la rentabilidad y a la reputación de la empresa. Entonces, con mucha más razón debemos hacer énfasis en la fidelización. Y la fidelización no hay otra forma de lograrla que teniendo contento al cliente, básicamente deberíamos entenderlo así. Y en este caso, si hablamos de clientes corporativos, debemos mantenerlos contentos a partir de una atención oportuna. Y en algunos casos, al estar tan atentos de quizás solucionarles el problema antes de que aparezca, ¿no? Y en este caso, las estrategias de fidelización, dice el texto, deben orientarse a construir relaciones de largo plazo, primordialmente mediante la confianza, que se debe generar a partir de la asignación de una persona que pueda comunicarse adecuadamente con el representante del cliente. Es importante que esta persona conozca del rubro, conozca del sector económico, conozca del cliente, ¿no? Para que la comunicación pueda ser más fluida, ¿no? Que sepa expresar el valor, sepa comunicar esos beneficios que tiene la propuesta o el producto que se ofrece y que tenga la capacidad de mejorar continuamente, ¿no? Porque tendría que de forma constante ofrecer mejoras, ¿no? Y esto sobre todo es importante en mercados empresariales, en mercados donde nuevamente los clientes son empresas. ¿Y por qué es importante reforzar este concepto de empresa? Porque aquí, ¿no?, normalmente se hace más complejo cuando el usuario requiere algo y el área que se encarga de la negociación, normalmente logística, etcétera, al desconocer realmente la necesidad del usuario, podría no luchar por la compra, ¿no? Y entonces ahí es donde el vendedor debe reforzar cuáles son los beneficios para tratar de influir en la decisión del comprador, ¿sí? Ahora, ¿qué factores favorecen a la fidelización? El hecho de que se conozca al cliente, ¿no? El hecho de que haya una relación de cierto tiempo, ¿no? Que el vendedor tenga cierto vínculo con el comprador o con el usuario, ¿no? Para constantemente irle mandando información, invitándolo a eventos, a presentaciones, el tema de irle periódicamente mandando el brochure, ¿no? Información relevante a la empresa, etcétera. Que puedan en algunos casos personalizar el servicio. Cada vez está tomando mayor relevancia la personalización, que puede ir, por ejemplo, la solución que se le dé al cliente, vaya de algo tan simple como que ahora tenga el logo, los colores de la línea gráfica o del branding del cliente, ¿no? O en todo caso que la propuesta que se ofrezca atiende específicamente el problema que tenga y no sea una solución genérica que podría tener sus limitaciones, ¿no? Luego el tema de la medición, perdón, de satisfacción, que obviamente debe ser periódica. Como lo mencionaba, si mal no recuerdo, Aquiles al inicio, la medición de la satisfacción debería, bueno, Aquiles decía que debía hacerse al finalizar el servicio, cuando el cliente terminó de usarlo. Pero en este caso del B2B, el tema va un poco más allá, porque también debemos entender que con la intención de generar ese vínculo, esa relación, que probablemente lleve a la empresa cliente a comprar, no con cierta regularidad los productos que ofrecemos, tenemos que tener normalmente también cuidado con la satisfacción sobre la atención, ya sea postventa o adicional durante estas técnicas de venta consultiva, ¿no? Cómo el vendedor se comunica, cómo el vendedor, o si están contentos con la atención recibida por el vendedor, la frecuencia con la que son atendidos, etcétera. Más allá de que en el siguiente periodo no nos compre nada, ¿no? Porque aquí nuevamente estamos hablando de que la relación comercial a través de la gestión de un CAM, ¿no? De una cuenta clave, ¿no? Podría no tener una venta con una frecuencia o un periodo muy corto. Probablemente puedan haber compras más espaciadas, ¿no? Luego se debe promover la innovación continua y programa de desarrollo en conjunto con el cliente, ¿no? Justamente lo que les mencioné hace un momento, podríamos hablar de capacitaciones, de mantenimientos, de soluciones asociadas al producto o al servicio que se ofrece, para a partir de ello generar, ¿no?, más ventas. Por eso que acá cierro esta diapositiva con el recordatorio de que es vital el CAM en esta gestión comercial B2B, ¿no?, por la relevancia que tiene en el tipo de clientes que vamos a manejar. Ahora, cuando hablamos del mapa estratégico de retención de clientes, hablamos de que de los clientes que tenemos, de los clientes fidelizados, no basta con decir que están contentos y ya van a pedir en algún momento. Hay que hacerle un seguimiento. Entonces, cuando se habla del mapa estratégico de retención del cliente, aparecen ciertas acciones. Y en este caso, deberíamos empezar por hacer un análisis de nuestra cartera de clientes e identificar cuáles son los estratégicos, cuáles son los relevantes, ya sea por el valor o el potencial de valor de compra que pueda tener. ¿Esto qué quiere decir? Que los clientes estratégicos que vamos a identificar podrían ser por el volumen o la cantidad de dinero que nos genera o que nos compra, ¿no?, o que nos podría comprar. Y que por ende, en este segundo caso, tendríamos que considerar la posibilidad de invertir en un CAM, ¿no?, en un gestor de cuentas claves, para que esté atrás de este cliente y poder en algún momento, ¿no?, generar el volumen de ventas que se espera de ese cliente. Y no recuerdo, creo que así a grosso modo les expliqué hace un momento. Esta era la visión que tenía Erasmo Wong, ¿no?, en sus inicios, justamente de la tienda Wong, ¿no? Él decía de que al momento en el que fundó su empresa, o fundó la tienda Wong, que luego se convirtió en un supermercado, porque inicialmente era una bodega que estaba en Miraflores, de bodega creció a tener lo que, bueno, ahora ya lo han vendido a Cencosud, ¿no? Pero Erasmo Wong decía de que él veía en cada persona que entraba al local, veía un número en su frente. ¿Qué consistía ese número? Era el potencial de compra que tenía esa persona. Y que ese número en el tiempo se iba agotando, porque obviamente la persona va creciendo y va consumiendo productos y va a llegar un momento en que ya no los consuma más porque o no tiene la necesidad o porque el cliente podría morir o ya sea otro cliente. Entonces, él buscaba en lo posible que ese potencial que se tenga se retenga con fidelización.
Y la fidelización por el rubro en el que estaba básicamente se llevaba en esos tiempos por la atención. Por eso es que Won se reconocía por la atención al cliente. E inclusive tenía otras estrategias de posicionamiento estratégico en nuestro país. Por ejemplo, no sé si ustedes lo habrán podido gozar o ver en algún momento, pero Won tenía la costumbre de organizar justamente para fiestas patrias un corso, ¿no? Que básicamente el corso abarcaba 2 a 3 distritos de Lima, si mal no recuerdo, era Surco y Miraflores. Toda la avenida Benavides, Larco, Parque Kennedy, y las marcas que vendían sus productos, ¿no? Preparaban carros alegóricos, contrataban famosos para que pasen por estas avenidas, ¿no? Y la gente podía disfrutar de ese coso y ver a famosos, ver carros decorados, etcétera, en fuegos artificiales al final. Y esta era una actividad que todos los años creo que la mayoría de limeños esperaba, ¿no? Y estas eran formas, estrategias para, ¿no?, retener a esos clientes. Luego, analizar la satisfacción, ¿no? Teniendo los clientes estratégicos, se genera el esfuerzo para conocer qué tan satisfechos están. Y para ello, nuevamente, habría que desarrollar y ejecutar encuestas, entrevistas, medir los NPS, ¿no? Un indicador importante comercial, ¿no? Y a partir de estos resultados, no solamente entender qué tan satisfecho está el cliente, sino también que nos podría llevar a la siguiente etapa, que es detectar riesgos de abandono, que es lo que en la mayoría de casos debería importarnos. ¿Por qué? Porque a partir de las tendencias que podrían arrojar las encuestas o las entrevistas, podríamos entender si hay algún cliente insatisfecho que podría estar pronto a abandonarnos o a dejarnos por la competencia. Es decir, hacer un diagnóstico de qué podríamos estar haciendo mal. Y obviamente al identificar los riesgos, al identificar estas consecuencias o estas causas, podríamos diseñar acciones de retención. Y eso podría llevarnos a ofrecer visitas ejecutivas, diagnósticos, análisis, ¿no? Mejorar las propuestas de valor, ¿no? Reforzar los beneficios exclusivos que podrían existir o generar beneficios adicionales para estos clientes importantes, con la finalidad nuevamente de retener, ¿no?, a estos clientes fidelizados o potenciales también, ¿no? Que nuevamente no solamente debemos entender que fidelizado es el cliente que ya nos compra periódicamente, sino también podemos ir más allá al identificar potenciales clientes que podrían convertirse en estratégicos. Y finalmente, como toda actividad estratégica en una empresa, ¿no?, deberíamos ver de medir resultados periódicamente para entender cómo está, o cuál es el impacto o cuál es el resultado que estamos logrando. Y aquí podríamos hablar de tasa de retención, recompra, crecimiento de cuentas, etcétera, ¿no? Nuevamente, indicadores comerciales que deberían estar implementados en las empresas para poder entender cómo va la gestión comercial. Luego, cuando hablamos de... em, ah, listo. Cuando hablamos de la fuerza de ventas, que hablamos de los recursos que la empresa dispone para la gestión comercial, estamos hablando de que esta fuerza de ventas debería ser competitiva en un mercado cada vez más global. Y entonces, en este caso, debemos enfocarnos nuevamente que la fuerza de ventas debe conocer el mercado. Los vendedores deben tener la capacidad no solamente para conocer, sino para entender y analizar el mercado, ¿no? Para de esa manera poder comprender no solamente lo bueno que hacemos nosotros como empresa, sino también entender cuáles pueden ser las fortalezas de la competencia. Y que es importante el conocer las fortalezas de la competencia, entender cómo funcionan, porque de eso va a depender mucho el benchmarking, que va a ser el tema final que tratemos, ¿no? Luego, las fuerzas de ventas competitivas deben responder rápidamente a los cambios del entorno, no esperar a que, en la mayoría de casos, esperar a que surge el cambio para recién reaccionar, sino en cierto modo debería tener un enfoque preventivo, ¿no?, ante los cambios. Y finalmente tener la capacidad también de adaptar las estrategias comerciales dependiendo del momento, dependiendo del cliente, etcétera. Entonces, básicamente ya estamos hablando de desarrollar competencias duras, operativas en sí, y blandas también para que tener esas capacidades que van a complementar su trabajo. Y esto es lo que normalmente las fuerzas de ventas desarrollan para entender a la competencia en ese análisis competitivo que se debería generar. Entonces, básicamente es identificar, obviamente esto es un ejemplo referencial, ¿no? Pero básicamente es hacer una comparación de nuestra empresa o de la empresa para la que se trabaja con el resto de la competencia, o las empresas que se identifiquen como competidores, sobre las variables de su propuesta comercial, ¿no? Que obviamente puede ser el precio, puede ser las características que tenga y que obviamente, dependiendo de la satisfacción o de la expectativa que cubra o que cumpla, podríamos entender que es la calidad, el servicio adicional que se ofrece, ¿no? Que podría ser despacho, podría ser instalación, podría ser simplemente la forma en cómo el vendedor trata al cliente, etcétera. Esa forma, o esas variables obviamente deberían poder medirse, ¿no? Luego el tiempo de entrega para los despachos, la innovación, ¿no? El hecho de poder saber también cómo la competencia interactúa con esto de la innovación. Un ejemplo de esta situación claramente podría ser la competencia que existe en el tema de celulares, por ejemplo, ¿no? Y que nosotros vamos a tener nuestro celular peruano, ¿no?, y queremos competir con Apple y con Samsung, ¿no? Entonces ahí probablemente en esa variable de innovación, tanto Samsung como Apple nos podría llevar mucha diferencia, ¿no? Y finalmente el valor agregado. Estas son algunas de las variables que podrían haber, obviamente se tendrían que adaptar a partir de la propuesta comercial, a partir de la situación que enfrentamos, o perdón, en el mercado en el que estamos, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis y de saber cómo estamos frente a la competencia, podríamos, ¿no?, generar, plantear, ¿no?, ciertas acciones estratégicas, ¿no? Mejorar tiempos de respuesta, fortalecer la capacitación o generar capacitación, desarrollar nuevos servicios o productos, ¿no?, diferenciar o mejorar la propuesta de valor, la redacción de la propuesta de valor ante la identificación o la mejora de la descripción de las necesidades, ¿no? Y finalmente reforzar relaciones con clientes estratégicos a largo plazo, ¿no? Generando beneficios, ofreciéndoles promociones, etcétera, ¿no? Y ahí es muy importante el tema de aquí entender que aquí sobre todo está funcionando, ¿no?, esa segunda función que tendría la gestión comercial como tal, ¿no?, que sería el marketing, ¿no? Que ahora no solamente estamos hablando de la publicidad del producto como tal, sino el hecho de, entendiendo al cliente, generar estas propuestas de valor, potenciar los beneficios que tienen, ¿no?, desde el punto de vista del speech que van a tener los vendedores, como también la publicidad, la forma de comunicar estas ventajas, ¿no? Entonces, luego la fuerza de ventas tendría que también entender que es importante analizar
el producto, el mercado y la competencia. Y eso no es tan difícil de entender. Puede ser complejo a la hora de desarrollarlo porque pueden haber muchos datos, mucha información con respecto a estos elementos. Los elementos a analizar como son el producto, el mercado y la competencia. Pero en sencillo, si planteamos una secuencia lógica o una secuencia simple de seguir, debemos entender que para diseñar una estrategia comercial debemos conocer, ¿no? Debemos preguntarnos y obviamente responder qué es lo que vendemos realmente. Y cuando hablamos de vender realmente, debemos entender si vendemos un producto, si nuestra propuesta es solamente un producto o vendemos soluciones, ¿no? Vendemos sensaciones o nuestra propuesta genera sensaciones en el cliente. ¿Y esto por qué? Porque nuevamente tenemos que reforzar nuestra venta consultiva en soluciones, no en las características eh, del producto que se vende. Luego debemos entender quién compra, ¿no? Sobre todo en el sector o en el entorno B2B, es importante identificar quién compra, porque en la mayoría de casos, como les he mencionado ya, el que compra, quien finalmente aprueba la compra, no necesariamente es el usuario, es el solicitante, ¿no? Realmente, la mayoría de veces cuando se negocia el tema de compra se habla con el comercial, ¿no? El comercial es quien finalmente tiene la decisión o es el que ejecuta la decisión de un gerente, de una jefatura. Y el usuario, en algunos casos, podría solicitar y no recibir lo solicitado, ¿no? Y es importante entender quién compra para saber cómo se negocia con esa persona o con esas personas. Luego, entender por qué no se eligen. Y probablemente aquí debemos hacer énfasis en este concepto llamado posicionamiento estratégico, ¿no? Entender cómo nos percibe el cliente. Somos la única propuesta en el mercado y por ende nos compra porque no hay más de dónde escoger. Somos quien lo atiende más rápido, somos quien lo atiende con más cariño, eh, somos quienes estamos siempre atentos a sus problemas, etc. Y finalmente, contra quién competimos, ¿no? Que otras empresas existen en el mercado, ¿no? Y por ende también entender qué es lo que hacen, ¿no? Y nuevamente, aquí al analizar la competencia es importante porque luego durante el benchmarking vamos a entender por qué también se propone eso. Y entonces el proceso de análisis en sencillo son etapas que nos llevan a, de forma secuencial, de ser posible, podrían haber en algunos casos una variación en el orden, sobre todo en las actividades iniciales, ¿no? Podemos analizar el producto, analizar el mercado, analizar clientes y analizar competidores. Esto es si tenemos un producto ya en el mercado y por ende debemos entender cómo es que reacciona el mercado y los clientes ante este producto. Pero en el caso que no tengamos un producto y querramos buscar una solución, entonces primero tendríamos que analizar el mercado y analizar los clientes para diseñar un producto, ¿no? Entonces, por eso es de que en estos cuatro primeros pasos podríamos quizá tener, ¿no?, una variación en el orden. Luego, bueno, viene el análisis de los competidores, que es entender cómo reaccionan la competencia en el mercado en el que, para la redundancia, se compite. Podemos entender en los competidores qué cosas hacen mejor que nosotros, cuáles son sus fortalezas, nuevamente, como mencionábamos hace un momento. Para a partir de ello, de saber cuál es el entorno, básicamente, de la empresa, ¿no?, del emprendimiento que podríamos tener, etcétera, ¿no? Y así poder definir el posicionamiento y el mensaje clave que podríamos tener. En la siguiente diapositiva vamos a tener algunos ejemplos. Para luego pasar a la selección de los segmentos, es decir, teniendo claro el posicionamiento y el mensaje clave, ya de todo el mercado que hemos analizado, podríamos, ¿no?, dirigirnos a un segmento específico, ¿no?, a una parte del mercado total. Para esa manera, ¿no?, diseñar nuestra estrategia comercial, es decir, diseñar las acciones que vamos a desarrollar para captar, convencer o convertir, retener, ¿no?, y fidelizar a nuestros clientes. Un ejemplo de este proceso de análisis rápido, si fuéramos una empresa que vende software ERP, es decir, soluciones informáticas para que las empresas gestionen sus procesos o sus áreas, ¿no? Nos enfocamos en una MIPE o en MIPEs industriales, ¿no? Nuestro posicionamiento podría ser la solución ERP más sencilla para empresas que deseen crecer. En esa idea, en esa expresión del posicionamiento, estamos haciendo énfasis en el producto que ofrecemos, qué característica tiene para diferenciarse de las demás, a quiénes va dirigido, ¿no? Y nuevamente, no se hace énfasis específico en pymes industriales, sino hablamos de empresas que además tienen un deseo, tienen una visión, tienen una intención o un propósito a largo plazo. Sería crecer. Y el mensaje clave que acompañaría el posicionamiento podría ser: automatiza tus procesos sin proyectos largos ni costosos, ¿no? De cierto modo, vamos viendo de que el posicionamiento y el mensaje clave van de la mano, ¿no? Y entonces, básicamente, toda empresa seria, tomando como referencia las frases célebres que hay, ¿no? Toda empresa seria que se respeta debe tener un posicionamiento y un mensaje clave. Y si comenzamos a analizar, básicamente vamos a encontrar que el posicionamiento es la idea de cómo queremos o cómo la empresa quiere ser percibida, y el mensaje clave normalmente es el eslogan que tiene la empresa, ¿no?, que va obviamente alineado a lo que la empresa ofrece, a lo que la empresa hace, ¿no? Y entonces, si tenemos una empresa en un mercado competitivo, ¿no?, donde hay competencia, finalmente tenemos que hablar del benchmarking, para ser más específico, del benchmarking competitivo. Y en ese caso, cuando hablamos del benchmarking, tenemos que revisar al autor Robert Camp, ¿no?, que en su libro Benchmarking, la búsqueda de buenas prácticas para la industria, ¿no?, o la búsqueda de buenas prácticas industriales, define que el benchmarking es un proceso de comparación, ¿no? Y ahora acá el texto dice comparar sistemáticamente. ¿Y por qué hablamos de comparar sistemáticamente? Porque se entiende de que durante la comparación hay un conjunto de etapas o de acciones lógicas, en un orden lógico, para lograr esta comparación, o para que esta comparación pueda tener éxito, ¿no? Ahora, ¿qué se compara? Básicamente vamos a comparar los procesos y resultados, ¿no?, de nuestra empresa con la competencia, de preferencia con organizaciones líderes, con la intención de identificar qué es lo que hacen bien, sus mejores prácticas. Y ahora, aquí debemos entender, para no cometer el error, ¿no?, de que el benchmarking no propone que las buenas prácticas se copien, ¿no?, que se repliquen, sino lo que se debe entender es de que es una adaptación. Y la adaptación obviamente va a depender de los recursos que se tengan disponibles para ejecutar esa buena práctica, o de replicar esa buena práctica. Ahora, en el benchmarking el objetivo no es copiar, ¿no?
Yo recuerdo hace años, cuando comencé a enseñar en IDAT, y les hablaba a los primeros grupos, a las primeras secciones que les enseñaba que era benchmarking, muchos cometían el error de decir benchmarking es copiar lo que otras empresas hacen. Y aquí hay que entender que no es copiar, porque si copiamos literalmente lo que hacen otras empresas, lo más seguro es de que se falle en el intento. Porque obviamente no vamos a tener los mismos recursos, sobre todo considerando si buscamos replicar lo que hacen las organizaciones líderes. Y ahora, es interesante porque debemos entender, y ahorita tengo un ejemplo muy, muy claro, de que no necesariamente las empresas pequeñas copian a las líderes, sino que también hay casos en los que las organizaciones líderes copian lo que otras empresas eh, menores o más débiles dentro del mercado con mejor posicionamiento, si le quieren decir, perdón, con menor posicionamiento, podrían estar haciendo, sino que hay que aprender e innovar. Y aquí, nuevamente, justo revisando literatura, me encontré con una situación bastante particular. Y para ello me gustaría hacerles una pregunta. Em, Ustedes deben conocer McDonald's y Burger King. Para ustedes, ¿cuál de las dos empresas es más grande? ¿McDonald's o Burger King? Hablamos a nivel mundial. Si hablamos a nivel mundial, yo creería que es Burger King. ¿Burger King a nivel mundial es más grande que McDonald's? Creería ¿Todos yo están de que acuerdo? sí. ¿Y en qué te Yo vas a creo que echar? McDonald's. Primero vamos a terminar con Sharon. A ver, ¿en base a qué características, a qué detalles tú das esa opinión? Creo que, si mal no recuerdo, bueno, mi tía vive en Estados Unidos y tengo ¿Ok? entendido de que allá consumen mucho más Burger King que McDonald's. O sea, basándome en lo que ella me ha comentado, Ajá. creería que es eso. Y creo que, no sé, creo que algo de correlación tienen, pero no estoy tan bien informada. ¿Ok? Básicamente es una opinión a partir de comentarios. ¿Ok? Pero de cierta manera hay cierta verdad en lo que dices. En Estados Unidos sí puede haber un mayor consumo, ¿no? O hay una mejor imagen de Burger King sobre McDonald's. En Estados Unidos como mercado particular. Pero a nivel mundial, no, me- no recuerdo quién mencionó de que pensaba que era McDonald's. ¿Quién fue? A ver si me ayuda para recordarlo. ¿Fue Benjamín? No, Benjamín mencionó McDonald's, ¿no? Fui a profe. Matos. No, no, profesor, Félix, fue otro perdón, compañero. Sí, sí, sí. perdón. Fue Félix entonces. Benjamín, ¿querías comentar algo más? No, sí, sino que yo también quería dar mi opinión. Bueno, en el tema, ¿no?, de Burger King y McDonald's, ¿no? Yo le digo, ¿no? Si yo, como yo soy cliente, Ajá. yo, por ejemplo, ¿no? Si quiero ir a comer, ¿no? Algún pollo frito, ¿no? O algo por la calle, lo primero que se me viene a la mente es McDonald's, porque yo con lo que tengo entendido que McDonald's es más global, más conocido. Y pero yo sé que existe Burger King, pero Sí, es como que McDonald's tiene más variedad entre hamburguesas y pollo fritos y entre mucho más, ¿no? ujú, Pero más que correcto. todo, ¿no? Vamos a la mente, ¿no?, de los clientes, ¿no? ¿Qué es lo que más se le ocurre en consumir? Sería en tal empresa. Ujú, perfecto. Gracias, Benjamín. Y bueno, creo que Félix también hace un momento nos mencionaba esta impresión de que McDonald's a nivel mundial, tiene mayor presencia que Burger King, lo cual es correcto, ¿no? O sea, McDonald's ha llegado a tener, o ha llegado a posicionarse, o a tener locales, por ejemplo, en lugares como la India, donde o sea, en un lugar donde está prohibida la venta de carne de res, porque básicamente la vaca para el pueblo de la India, ¿no? Es básicamente un dios. Entonces, ¿cómo llegó a posicionarse? Porque básicamente venden hamburguesas de otro tipo de carne, ¿no? Entonces, han encontrado soluciones para dar. Pero bueno, teniendo esta idea. Y bueno, tratando de llegar a la verdad, McDonald's es mundialmente más grande que Burger King. Entonces, yo les preguntaría así por su posición solamente, porque este es un ejemplo real. Una de estas dos empresas copió a la otra en esto. Una de ellas ofrecía, y esto lo sigue haciendo, sobre todo, y yo lo viví en Estados Unidos. Una de las dos empresas ofrecía gaseosa ilimitada, ¿no? Por consumir o por comprar por comprar hamburguesas. Es decir, uno compraba un combo, ¿no? Se podía servir la gaseosa que quería mientras estaba consumiendo en el restaurante, obviamente. ¿Cuál creen ustedes que fue la empresa que copió a la otra? ¿Qué me dirían ustedes? Ahora, eso obviamente aquí en el Perú eso no funcionaría, porque aquí en el Perú consumiríamos tanta gaseosa que probablemente las tiendas perderían mucho dinero dando gaseosa libre. Me imagino que un peruano iría con su botella, con su bidón, y se llenaría la gaseosa para llevarse a su casa. Pero en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, sí hay esta costumbre. Por eso es que, bueno, muchas veces se quejan del tipo de comportamientos, que por eso es que no hay ese tipo de promociones, mejor dicho, acá. Porque, pues, Normalmente no las hay. ajá, porque sí, he visto que hay gente demasiado prudente Sí. en muchos locales y todo ello. Ujú. Pero bueno, volvamos a la pregunta. ¿Cuál de las dos empresas creen que copió a la otra en esta estrategia comercial que tenía para captar más clientes? Básicamente tenía el refill ilimitado de gaseosa para sus clientes. Una empresa copió a la otra. ¿Solamente en gaseosa, profesor, o en general? Porque Solo por gaseosa. ejemplo, El refill era de gaseosa. La comprabas una hamburguesa y tenías refill de gaseosa ilimitada mientras te acababas la hamburguesa, ¿no? Una de las dos empresas inició con esa estrategia y la otra la copió, así, podríamos decir sin asco. en ese aspecto sí no me he dado cuenta, profesor. Es que aquí no pasa, pero en Estados Unidos sí, por eso la pregunta es, ¿cuál creen ustedes que fue la empresa que copió a la otra? ¿Burger King copió a McDonald's o McDonald's copió a Burger King? Eh, Revisando un poco acá en A mí internet. se fueron a buscar internet ya. Ah, Sí, Bueno, el que profe, comenzó con ese refil fue Burger King y McDonald's le siguió. correcto, correcto. Y entonces en este caso vemos el ejemplo que la empresa más grande, ¿no? Con mayor presencia en el mercado, hizo benchmarking y copió, adaptó, ¿no? La estrategia comercial de la competencia, que a nivel global es más pequeña, ¿no? Ahora, obviamente, esta estrategia funciona en Estados Unidos, donde de cierto modo podríamos entender, y esto podría sonar mal, no lo tomen así, ¿no? Se puede entender que el cliente es más educado en relación a que entiende de que ese beneficio tiene un límite, pues, ¿no? Pero nuevamente yo recuerdo haber visto que aquí en Perú, por ejemplo, como sucedía en Bembos antes había la dispensadora de ají, creo que Kentucky también tenía un dispensador para las cremas, sobre todo para el ají. Yo veía gente que agarraba, terminaba su gaseosa, el vaso lo lavaban en el baño,
¿no? Y lo llenaban de ají para llevárselo a su casa, ¿no? Obviamente este consumo no esperado del restaurante para las salsas podría, o mejor dicho, no podría, generaba un gasto, ¿no? Porque hay un consumo por demás planificado, ¿no? En realidad Bembos aún no tiene, solo que si mal no recuerdo han hecho tipo unos kioscos donde venden fuera Ah, de, por ejemplo, Real Plaza, Plaza Salaberry, Plaza San Miguel, tienen como que unos pequeños kioscos y ahí hay ¿mm? dispensadores de cremas, pero Pero te obviamente no dan he visto, te dan no sé cómo llamarlo, pero te dan un potecito para que tú te eches, ¿no? no, de hecho directamente en tu Sobre la bolsa están, bolsa o sobre ajá, no lo que sobre lo que compras. compres, creo que normalmente venden lo que son salchipapas, Ujú, cositas así, y los dispensadores están ahí, son unos dispensadores grandes, con ujú. 5 cremas si mal no recuerdo, y sí, son libres de uso. Obviamente no he visto casos de que lo usen de más, pero sí veo que varias personas, por ejemplo, se echan y luego van, se echan más, se echan más, se echan más, Claro, pero que es era lo que antes hacía, yo particularmente, no recuerdo cuándo fue la última vez que he ido a Bembos a consumir, pero yo recuerdo, o sea, recuerdo mis experiencias, inclusive en el siglo pasado, ¿no? Antes de que llegue el 2000, cuando aparecían los primeros Bembos, ¿no? Y ese era uno de los atractivos, ¿no? Que tenías la posibilidad de echarte las salsas como si fuera el clásico, la clásica sanguchería de barrio, ¿no? A diferencia de McDonald's, de otro lugar que te daban los sachets. Y por un tiempo lo quitaron. Ahora, si ahora han retomado la buena práctica de disponer al público para que se eche cada una de las salsas, obviamente ha mejorado. Esa es una de las razones por las que dejé de consumir Bembos, ¿no? Pero ahí vemos una estrategia bastante interesante, ¿no? Que surge del benchmark. Otro ejemplo bastante particular es el tema de la innovación, que obviamente en el caso de celulares, en este caso Samsung copia a Apple para ir innovando con el tiempo de modelo a modelo. Y ese benchmarking, esa adaptación de la estrategia, obviamente ahora lo vemos en la mayoría de celulares y ahora se ha abierto el mercado ante la aparición de celulares coreanos y chinos, ¿no? Y han aparecido marcas como Huawei, han aparecido marcas como Redmi, Oppo y demás, que obviamente tienen dentro de su gama distintos tipos de celulares para distintos tipos de segmentos de mercado, ¿no? Pero nuevamente todo esto surge a partir del benchmarking, ¿no? Ahora, para ir terminando, ¿qué tipos de benchmarking existen en el mercado, en el mercado global, en el mundo, básicamente? Podemos hablar de que el primer tipo de benchmarking sería el interno. En este caso, como lo diría el nombre, debemos entender que surge o que se origina dentro de las empresas, en la cual se replican las buenas prácticas de un área a otra, ¿no? Y en este caso no solamente estamos hablando de áreas distintas, sino podríamos hablar también de empresas que tienen distintas sucursales y que las decisiones tomadas en alguna sucursal se repliquen en otra, ¿no? Luego está el tipo competitivo, que en este caso analizamos las prácticas de las competencias o las estrategias de las demás empresas y las buscamos adaptar a nuestra realidad. Acá el ejemplo dice, se pueden analizar tiempos de entrega, niveles de servicio, ¿no? Cómo lo hacen ellos, cómo despachan, cómo cobran, etcétera, y a partir de ello, ¿no? Mejorar nuestros procesos, ¿no? A partir de la adaptación, nuevamente, no de la copia directa. Luego están los tipos funcional, que en este caso podríamos llegar a analizar empresas de otros rubros, ¿no? Y podemos replicar buenas prácticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, está el de adaptar sistema de atención al cliente de una aerolínea a una empresa de salud. Y en este caso, si mal no recuerdo, había un hospital o una red de clínicas en Estados Unidos, que tendría que buscar el ejemplo porque ahorita lo acabo de recordar. Justamente hablaban de que habían capacitado a un grupo específico de médicos eh, que hacían un tipo de cirugía muy, muy particular y que para mejorar la eficiencia, es decir, el tiempo de operación que realizaban, diseñaron el proceso replicando las metodologías o las técnicas que realizaban o que realizan los equipos de pits que se llaman de la Fórmula 1, es decir, estos mecánicos que se encargan de hacer las reparaciones o alistar a los vehículos de la Fórmula 1, ¿no? Que obligatoriamente deben realizar durante las vueltas o durante las carreras que realizan por el desgaste propio de la carrera, ¿no? Entonces, básicamente replicaban las buenas prácticas que tenían en este otro rubro o en esta otra actividad para aplicarla al rubro que pertenecía a la empresa, ¿no? Y luego hay un tipo genérico que vendrían a ser procesos universales aplicables a cualquier organización. En esto tomamos buenas prácticas genéricas o generales, ¿no? De distintas empresas para aplicarlas en nuestra empresa. Y aquí aparecen los sistemas de mejora continua, los sistemas de gestión ISO, por ejemplo, metodologías como Lean, Kaizen, etcétera, que nuevamente son técnicas o metodologías o buenas prácticas que normalmente determinan qué se debe hacer, pero finalmente el cómo lo hacen depende directamente de la decisión de cada empresa, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios tiene el benchmarking? Identificar mejores prácticas para poder analizarlas y ver cómo se pueden adaptar. Obviamente hay que considerar la viabilidad y la factibilidad de estas buenas prácticas. Permiten detectar oportunidades de innovación para que también, si no tenemos la capacidad de ver cómo podemos mejorar, disculpen si hay mucho ruido, no sé qué emergencia habrá, porque están pasando los bomberos. Permiten detectar oportunidades de innovación, como les mencionaba, mejorar el servicio al cliente, cómo se le atiende, cómo se le despacha, los tiempos de atención, etcétera. Luego incrementar la productividad también, porque podríamos mejorar la productividad en sí de los trabajadores, el uso óptimo de los recursos, y esto obviamente se debería reflejar en fortalecer la ventaja competitiva. Conclusión, en la actualidad una estrategia moderna de satisfacción y fidelización, sobre todo en el entorno B2B, integra estos 6 elementos. La venta consultiva, en el que el vendedor ya no se enfoca en el producto, sino en las soluciones, en los beneficios que ofrece, lo cual nos debería llevar a comunicar mejor o de forma más efectiva el valor, ¿no? El valor de la propuesta, ¿no? Que nuevamente debería reflejarse en la sensación o en la necesidad que es atendida. Luego, la retención estratégica de clientes, para nuevamente, a partir de esa retención, de esa fidelización, lograr, ¿no? Que ese cliente pueda comprarnos más y también pueda convertirse en una publicidad indirecta para nuestra empresa, teniendo el cuidado de que, nuevamente, el retener al cliente, ¿no? Podría ser también
menos costoso que captar nuevos clientes, ¿no? Luego, la inteligencia competitiva, ¿no? A partir del análisis de mercado, análisis de la competencia, análisis del producto, análisis del cliente, ¿no? A partir de esos análisis, esos diagnósticos, se puedan tomar decisiones, se puedan definir nuevas estrategias. Y obviamente eso termina impactando en el análisis del mercado y el posicionamiento, y que en estricto se puede mejorar todo ello a partir de también entender qué hace la competencia, qué hacen otras empresas, qué mejoras genéricas existen, o incluso qué buenas prácticas internas puedan existir y se puedan replicar en los distintos sucursales, sedes o grupos de trabajo que puedan haber en la empresa, ¿no? Inclusive esto me lleva a recordar de que cuando terminaba la maestría hicieron énfasis en una nueva metodología, una nueva disciplina que se estaba promoviendo, que era el de hacer análisis en la naturaleza, para a partir de entender cómo funciona la naturaleza, comenzar a diseñar procesos o productos dentro de las empresas, ¿no? Y eso era bastante interesante y era lo que se estaba poniendo de moda actualmente dentro de la disciplina de la administración y las operaciones. ¿Ok? Y bueno, con esto estamos terminando. Y entonces, ¿con esto qué queremos lograr? ¿Qué queremos entender? ¿Por qué debemos aplicar o en qué parte debemos aplicar estos conceptos? En cuanto al trabajo final, ya recuerden que está colgada las instrucciones, la rúbrica en el EVA. Les pediría que vayan avanzando, aprovechen los feriados para ir avanzando con la presentación, para que no esté muy recargado la última semana. Recuerden que hay una presentación del trabajo, tienen que analizar una empresa real del mercado peruano. Incluso en la rúbrica hay la mención de algunas empresas que podrían tomar como referencia. No hay problema si se repiten las empresas en la exposición, y es más, sería interesante ver los enfoques o los análisis que puedan haber hecho para generar discusión de ser necesario en los análisis. Pero ahora, básicamente todo esto de la retención, la fidelización de los clientes, justamente debería servir de información para la sección de fidelización, que hay un componente, y para que también ustedes lo puedan analizar, porque quizá a partir de ello podrían aprovechar estos conceptos para la parte de la propuesta de mejora, que es el último elemento, ¿no? del trabajo. Entonces, lo que estamos viendo hoy día nuevamente sirve para el segmento o el capítulo de fidelización y el de propuesta de mejora del trabajo final. ¿Ok? Entonces, ya casi llegando al final de la clase, nos quedan, no pensé que me iba a tomar tanto. Docente, ¿está en la plataforma el material? Sí, Yo iría a la clase. de esta clase todavía, eso lo subo en un ratito más. Ok. Pero lo que quería, a ver, estamos dentro, no, todavía estamos dentro de la hora de clase, pensé que me había pasado unos minutos. Y dije, ahorita me van a colgar. Pero nuevamente, antes de terminar la sesión de hoy, quisiera preguntarles qué les acomoda mejor, porque no sé si también tienen reprogramación de otros cursos. Debemos reprogramar la clase antes, en lo posible, antes del próximo martes. Eso nos dejaría como opción el sábado o domingo. ¿Qué fecha les cae mejor? Les propongo eso. O en el peor de los casos, ¿no? Recordar que esta clase, como es recuperación, necesariamente no es obligatoria la asistencia a la clase. Eso se puede justificar. Es más, nosotros nos dan la indicación de que marquemos la asistencia de todos, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, programo la sesión, ya sea para el sábado o para el domingo, hago la sesión, dejo el video grabado y ustedes ya lo revisan durante los feriados. ¿Les parece mejor eso? En el peor de los casos, no sé si ustedes trabajan durante el fin de semana. El sábado en la noche, docente, a la misma hora podemos hacerlo. ¿Ok? Sábado de noche, ¿les parece bien? Para programarlo una vez. A ver, aquí les he hecho la propuesta. Antonio dice que sí. Sí, yo creo que sí. Perfecto. ¿Ok? Entonces, igual, si por ahí alguien tiene algún inconveniente, igual la clase se va a grabar y, como les digo, en este caso, por ser recuperación, la asistencia igual se considera para todos. En este caso, a ver, hoy día tengo la asistencia, no tengo la asistencia de todos. A ver, en todo caso, ayúdenme a ver si por ahí alguien no se acordó de marcar la asistencia. Hoy día somos poquitos. ¿Puede nombrar al que Yo, no marcó profesor. asistencia? Voy a nombrar a quienes no han marcado asistencia. Cristian Luna, y si por favor saben sobre su compañero, en todo caso me avisan. A Cristian no lo veo conectado. Camila Muñoz. Profesor Rubí Paredes, no puedo marcar asistencia. Ok, ahorita llevo, estoy en Camila Muñoz. Camila no la veo. Y no estoy seguro, pero creo que Camila al inicio estaba conectada. O sea, a ver si alguno de sus compañeros, si sabe algo, me avisa. Sabe tampoco la veo conectada. Llevan creo que 2 sesiones que no se conecta. Igual si alguno de ustedes sabe algo, me avisa. Lady Palomino, si está. Rubí también está. Sí, ya las vi, tranquilas. Y nadie sabe nada de Claudia. Marco la inasistencia. En este caso, a ver, a ver, acá. Ok, ya, listo. Ya tengo las asistencias. Y entonces, perdón, antes de cerrar, permítanme, voy a ir mejor. Déjenme de una vez ir para confirmar. Vamos a... Vale, entonces estamos hablando de que sería el sábado 25, estamos hablando de las 20:30. Listo, entonces, como esto aparece automáticamente, déjenme confirmar. Listo, ya está programada, no hay cruces, entonces el sábado 25, 8:30 de la noche, nos vamos a encontrar por este mismo canal. ¿Ok, chicos?
Entonces, déjenme modificar un par de cositas en la presentación y estoy subiendo el PPT antes de que termine la noche. ¿Ok? Entonces, ya saben, lo que hemos visto hoy día sirve para el capítulo de finalización y el capítulo de propuesta de mejora. Los conceptos deben ser utilizados para esos capítulos. ¿Ok? Y en consideración, los últimos 3 temas también van a ir dentro de los capítulos que ya están diseñados o están mencionados en esa rúbrica. ¿Ok? Para completar, sí. Recuerden, en la pestaña de evaluación final, la rúbrica, el PDF como rúbrica final termina con CM, rúbrica final gestión comercial y servicio al cliente. Ahí están las instrucciones del trabajo final. Así que en lo posible les sugeriría que vayan avanzando para que en caso haya dudas o haya consultas, puedan hacerme las preguntas respectivas y no esperar a la semana final para ver. ¿Ok? Así que eso, chicos. Espero que haya sido una clase productiva. No los retengo más. Ya nos vemos el día sábado. Bien, chicos, cuídense mucho. Nos vemos.